obviamente el proyecto ya toma un horizonte, ya toma un objetivo, ya toma unos lineamientos estratégicos para buscar posibles soluciones y obviamente para saber cuáles son los fenómenos en cuestión que nosotros estamos investigando, que nosotros estamos indagando. Entonces hoy vamos a resolver eso, qué es lo que se va a hacer, eso hacia dónde le apunta, cuál es el alcance, cuál será el objetivo. ¿Listo? Entonces, para eso, como les dije, vamos a partir, vamos a iniciar con lo que empezamos a desarrollar ayer, esa relación de relaciones. ¿Listo? Antes de entrar en materia, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Tienen allí la relación de relaciones? ¿Hicieron el trabajito que les pedí para el día de hoy, muchachos? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién nos quiere compartir su relación de relaciones o el tema, ¿cierto? El tema que pudieron seleccionar desde el día de ayer. Profe, buenos días. Buenos días. Pues yo no sé, vea, por A ver, ejemplo, hágale. yo hice sobre el tema es legislación comercial. Ok, listo, muy bien. ¿Lo puede proyectar ahí en pantalla? Ay, no, ¿O cómo profe. lo hizo? ¿Lo hizo manual? Sí, sí, no, sí, lo hice ahí en el mismo archivo que usted Ah, nos, bueno, nos hágale, compartió, pero hágale, es comparta que, la pantalla para poder mirar. ay, bueno, si me quedo malo, yo no sé. No, no importa, tranquilos. Vamos a mirar. Espere que esto está como lentico. ¿Es en toda tu pantalla o en una ventana? Aquí donde dice presentar ahora, le da clic y donde dice una Ajá. ventana. Y ahí ya busca la pantalla donde está en su documento. Ahí ya está. Eso, muy bien, listo. Ahí ya lo estamos viendo, Paula. Muchas gracias. Entonces, en la mitad usted ubicó legislación comercial, ¿cierto? Ajá. La legislación comercial la relacionó con empresarios, comerciantes, estatuto del consumidor, con el concepto de compra, de consumidores, facturas, sindicatos y contratos. Está muy bien ese primer nivel de relacionamiento. Muy bien. Y luego tomó empresarios y los desarrolló o los relacionó con personas naturales, personas jurídicas, comerciantes, quienes pueden y no pueden ejercer, quiénes son los comerciantes, muy bien. El estatuto del consumidor que vende, hace, vende y fabrica. El de compra, garantía, excepciones para no hacerlo. Los consumidores no le ubicó pues como subcategorías. El tema de legislación comercial relacionado con facturas, sociedades, sindicatos, leasing y cheque, contratos, vivienda y comercial. Perfecto, listo, no está muy bien el ejercicio. Entonces, ¿cuál idea le quedó después de hacer ese análisis? ¿Qué idea tomó? De eso que le gusta, de eso que usted sabe, de esos antecedentes, de todo este mapa, ¿qué tema escogió? ¿Cómo así, profe? Pues mi tema central es legislación comercial y Ok. todo eso que usted vio ahí, es que yo hice Ujú. eso más bien como un mapa conceptual, o sea, como Mm, los temas que están ahí al lado son como, sí, o sea, sí, derivados de la legislación comercial, o sea pero que como usted, el tema es sí, legislación. o sea que usted quiere hacer un proyecto relacionado con legislación comercial, ¿correcto? Sí, señor. Listo, muy bien. Bien, no, el ejercicio está muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer con ese tema es volverlo una pregunta de investigación, que esa va a ser la meta, pero lo hizo muy bien, Paula. Muchas gracias, estuvo muy bien. Bueno, profe, gracias a usted. Listo. A ver, Sebastián, Adrián, cuéntenos, ¿cómo les fue con su relación de relaciones? Bien, profe, pero pues yo no sé si eso quedó bueno. Listo, hágale, proyecte, no hay problema. Espere, profe. Hágale, listo. Muy bien. Le da ahí donde dice el botón presentar ahora y luego le da clic a una ventana y busca ya la ventana de donde está el archivo. Pues me echaba a presentar a ustedes, yo estoy en el celuco. Ustedes dos van a hacer su trabajo, ¿cierto? Sí, Sebastián señor. y Adrián. Ok, Ah, listo. no, como así, yo también estoy en el celuco. Espera, a ver, yo miro. A ver, muchachos.
No sé, marica, la hora que... Profe, pero igual no, ¿No qué? no, no qué, no está completo. Ah, bueno, pero entonces, listo, Es un cuéntenme tema, de... es un tema que igual tampoco sabemos si lo podemos trabajar con usted acá como proyecto de grado. Ok, ¿y cómo es el tema? Cuéntenme. El tema es desórdenes alimenticios. Desórdenes alimenticios. Bueno, lo que pasa es que ese tema hay que pensar en qué relación tiene con nuestro programa, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con nuestro programa de gestión financiera y contable, ¿no? Entonces, desórdenes alimenticios, pues hombre, puede ser una investigación, pero digamos para otro momento. Lo importante es que su proyecto se relacione directamente con su perfil profesional, muchachos. Entonces, debemos buscar ahorita un tema que nazca de allí, nazca de esos conocimientos financieros, nazca de esos conocimientos empresariales, nazcan de todo lo que tiene que ver con su experiencia, digamos, profesional y académica en cuanto a su programa. Listo, esa es la recomendación. O sea, ¿cómo hacemos para sacar un problema, un tema de su perfil profesional? Listo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, no importa, como ejercicio está bien, pero ya hoy, como vamos a concretar la pregunta, el título, los objetivos, es importante que nazcan de su programa, que nazcan de su perfil profesional. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Muy bien. Porque es que igual estábamos mirando muchos temas, profe, pero igual no eran como tampoco muy asociados, o sea, sí eran más asociados que lo que escogimos, pero tampoco eran tan, Para eso tan ligados. Entonces, hay que buscar a ver, hay que buscar de nuestro programa. Por ejemplo, fíjense cómo Paula escogió un tema de legislación comercial, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar temas de asignaturas que nosotros hayamos visto, ¿no? Que nosotros hayamos, por ejemplo, desarrollado, ¿cierto? Miren, ya les cuento una anécdota. Cuando yo estudié mi licenciatura, hubo una asignatura que se llamaba Teoría de la Imagen, y esa asignatura a mí me gustó mucho. Y a partir de esa asignatura, yo tomé eso como tema y construí mi trabajo de investigación ligado con la imagen. Entonces uno puede partir de eso, muchachos. Yo los invito a que revisemos, por ejemplo, qué materias nos gustaron, qué temas nos movilizaron. O, por ejemplo, yo les hago a ustedes una pregunta. En este programa en el cual ustedes están, ¿ustedes en qué son expertos? ¿En qué se sienten fuertes? ¿Listo? Y en esa fortaleza uno también la puede aprovechar para seleccionar una temática. Ah, no, profe, yo soy muy bueno en la parte de, no sé, de administración y finanzas. Yo soy muy bueno en la parte de legislación laboral. Yo soy fuerte en todo lo que tiene que ver con contabilidad, ¿listo? Entonces también es buscar un poquito en qué soy fuerte, qué conozco, y eso también en lo que me gusta, ¿listo? Digamos, yo les pregunto a ustedes, Adrián, Sebastián, ¿ustedes en qué son fuertes, en qué son hábiles, en lo que tiene que ver con su programa? profe, pues yo me tomo el atrevimiento de hablar por los dos, que a los Hágale, dos nos va sí, sí, mejor, sí. que a los dos nos da mejor cuando se trata de problemas, de ejercicios, Ok. números, profe. Ah, bueno, bueno, entonces a ustedes les va muy bien con el tema de, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? Todo el tema de finanzas. Sí, señor, a los dos. Listo, muy bien. ¿Y ustedes de pronto creen que ese tema financiero, ese tema numérico, a quién le puede servir en la sociedad? Me explico. Si yo soy hábil, por ejemplo, haciendo análisis financieros, si yo soy hábil haciendo presupuestos, digamos, no podemos hacer un proyecto en donde tomemos una empresa, donde tomemos una microempresa o un emprendimiento y ustedes como financieros, como contables, les ayuden a esa empresa a través de un proyecto a mejorar esa parte. Eso puede ser una idea de un proyecto, que ustedes tomen una empresa, que ustedes tomen una población, tomen una organización, o de pronto si ustedes trabajan en esa misma organización, ustedes dicen, venga, nosotros somos muy buenos en matemática financiera, somos muy buenos en análisis estadístico, somos muy buenos sacando presupuesto. Entonces queremos desarrollar unas estrategias de presupuesto, unas estrategias de costos con esta microempresa. Eso puede ser una investigación ya más relacionada con su perfil. Entonces, es encontrar de esa habilidad, de eso que ustedes son tan buenos, tan potentes en cuanto a la gestión de conocimientos y en la gestión de habilidades, que ustedes nos digan, vengan, somos buenos en esto,
y entonces podemos nosotros ofrecerle a una comunidad, ayudar a resolver un problema o montar una estrategia, montar algo ligado con todo el tema de análisis financiero. ¿Listo? Con eso que ustedes son hábiles. Ya vamos a aterrizar ahorita que explique el tema de la pregunta, seguramente vamos a aterrizar y les voy a dar un espacito de tiempo para que ustedes dos conversen y planteen eso. Venga, somos hábiles en esto, nos gusta esto y a partir de esto podemos desarrollar un proyecto de las siguientes características. ¿Listo? Entonces, mientras voy explicando, pues podemos ustedes allí charlar internamente, Adrián y Sebastián. Bien, y por acá, es que no estoy viendo el nombre, acá ahora sí. Brian, ¿cómo le fue con el tema de relación de relaciones? Brian está, ok. Listo, tranquilo, no hay problema, Brian. Hágale, no, tranquilo. Y ahí mientras... listo. Profe, Señor, una sí. pregunta. El tema de inversiones se puede. Sí, por ejemplo, el tema de inversiones. Por ejemplo, uno puede crear un programa, un plan de inversiones para ofrecérselo a las empresas. Por ejemplo, eso puede ser una posibilidad. Los planes de inversiones. Enseñarle a la gente a invertir. Por ejemplo, enseñarle a la gente a invertir, finanzas personales, cómo no endeudarse. En fin, hay diversas situaciones que nos pueden permitir a nosotros, a través de esos temas que están planteando, desarrollar algunos productos, algunas acciones concretas. Entonces, claro que si el tema de inversiones se puede desarrollar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, Brian, ¿nos escucha? Sí, señor. Perfecto, Brian. Bueno, buenos días. Y no, estamos haciendo una rondita para saber cómo nos fue con el tema de relación de relaciones, para que nos cuente de pronto qué tema seleccionó, qué idea preliminar tiene para hacer el proyecto. Sí, profesor. Si me permite, comparto la pantalla Sí, para sí, mostrar exacto. la relación de relación. Correcto. Un segundo, profe. Sí, no, tranquilo, Lo tengo tranquilo. lo tengo en Drive. No, venga. Voy a abrir la cámara más bien, que no me abre Drive. Entonces, ¿ven? Sí, Aquí está. perfecto. El, Listo. bueno, como tema central está la divulgación de realidades sociales. A mí me ha llamado la atención sobre todo un tema en específico, dos temas en específicos que son la influencia del gaitanismo y la negociación del cese del conflicto armado. Son dos temas que captan mi interés. Eh, y le cuento, yo hice la elección por la negociación del cese del conflicto armado, pero estoy pensando seriamente en cambiarme ¿A qué? Perdón, no lo y elegir escucho. como tema central este otro. Elegir como tema central este otro y voy a aplicarlo, en este momento, más o menos, es que influencia todo el discurso en, en la pero el tema de mi Se le escucha muy mal, investigación Brian. pues Se le escucha el muy entrecortado. Se le escucha muy entrecortado. ¿Tiene problemas de pronto tema de red? Brian, se le escucha muy mal. Está muy entrecortado. No le hemos bueno, entendido. ya acabé de cambiar Listo. Ujú. con creo que ya se escucha mejor, ¿no? Ahí sí ya. Ujú. Para este ejercicio, de acuerdo, para este ejercicio voy a irme por el subtema que encuentran acá, se llama la negociación del cese del conflicto armado en Colombia. Ujú. Eh,
Bueno, en realidad estaba contando que las realidades sociales captan mucho mi atención porque en Colombia encontramos un montón en diferentes contextos. Y, y ¿cuál es la idea? Pues trabajar, enfocar esa realidad social a la negociación del cese del conflicto armado, más específicamente a dos subtemas que captan mi atención, ¿Cuáles son? que son sí, las barreras de comunicación que limitan la difusión de las ideas de los acuerdos. Ok, listo. Brian, una pregunta. El tema me parece supremamente interesante. El tema me parece como el que planteaban ahorita también los muchachos Adrián y Sebastián. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo este proyecto, cómo esta propuesta, digamos, tiene relación con su programa, con el que está estudiando, con este programa de técnico profesional en contabilidad y en finanzas? De pronto, el proyecto está bien, ¿cierto? Me parece que la formulación está bien. Pero ¿cómo lo relacionamos? ¿Cómo lo relacionamos? Eso es algo que me he sentado a pensar y no he encontrado la respuesta. Entonces, Pero fíjese que sí le podemos mm, encontrar una relación y ¿sabe cómo? Usted puede, esto es una investigación descriptiva, esto es una investigación histórico descriptiva, en la cual usted dice, venga, si vamos a hablar de las negociaciones de paz, ¿cierto? De la negociación de paz, los diálogos de paz, por ejemplo, ¿cierto? Todo este componente de carácter social de la transformación del país, ¿qué efecto tuvo en la economía? Por ejemplo, o sea, los diálogos de paz tuvieron efectos en la economía del país, pero ¿cuáles? Y ahí está la investigación, ahí lo podemos amarrar. Usted habla ahí de, por ejemplo, la negociación del cese al fuego, al conflicto armado. La negociación del cese al fuego, del conflicto armado, ¿qué impacto tuvo en la economía y en las finanzas del país? Fíjese, por ejemplo, que ahorita la JEP, y cuando se planteó todo el tema de Colombia en tema presupuestal para el año entrante, hubo recortes, por ejemplo, para el tema de la paz y se hicieron inversiones pues como en otros capítulos de ese nacional de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando un país pues firma un tratado de paz? ¿Qué pasó ahí? Y eso cómo impactó en los años subsecuentes en temas económicos, en la apertura de negocios. Fíjese, por ejemplo, que un país que firma un tratado de paz puede incentivar su economía a través del turismo, ya es un país un poco más seguro, ya es un país que tiene un poquito más digamos, de esperanza, ya es un país que, por ejemplo, tiene mayor apertura para hacer negocios. Entonces yo creería, Brian, que por ahí podemos por ahí podemos ubicarle esa relación con el programa técnico profesional en contabilidad y en finanzas, como un hecho social tiene directa relación con un hecho económico, con un hecho financiero de país. Por ahí le dejo la inquietud para que podamos aterrizar y podamos relacionar esta pregunta y este tema con el tema financiero y contable. Lo mismo, ¿cómo? porque un comentario es que al mismo tiempo me interesa mucho trabajar en la influencia del gaitanismo, el tópico que encontramos por acá, porque se encuentra en el gaitanismo un discurso que puede estar asociado a la administración de empresas. Venga, esto porque no enfoca. Ya, Ah, por ejemplo, se mira. encuentran los discursos muchas relaciones con la administración de empresas. Ahora, Ahí ¿qué, está, mira. qué teoría se pudo haber planteado desde este discurso o desde algún otro Ujú. para la administración de empresas, por ejemplo, de producción en Pereira? Correcto, está muy bien. ¿Qué influencia, algo así como qué influencia tiene el gaitanismo o qué influencia tiene el discurso del gaitanismo en la gestión empresarial y en la gestión financiera en Pereira? Eso es una investigación que tiene su componente social y que se aterriza obviamente a su programa. ¿Listo? Por ahí es. Muy bien ese último comentario. Esa es la forma como de articularlo. Y lo mismo para Sebastián y para Adriana. ¿Me recuerdan cuál era su tema, el primero? Que yo les dije que la idea era buscarle como esa relación con su programa técnico profesional. No, profe, el desorden alimenticio. Pero el desorden alimenticio, entonces vuelve y juega. ¿Cómo ese desorden alimenticio, cómo esa temática la podemos amarrar a temas financieros, a temas contables, por ejemplo? Digámoslo así. ¿Qué entendemos por el desorden alimenticio?
Y, por ejemplo, ¿qué concepto hay ligado con el mundo financiero? El capitalismo. Entonces uno puede pensar, venga, el capitalismo en el mundo, ¿qué relación o qué impacto, qué influencia tiene con el desorden alimenticio de sociedades occidentales? Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, la obesidad, ¿cierto? Es muy marcada, los temas de la obesidad, por esos mismos desórdenes alimenticios. Pero ¿por qué está tan marcado eso allí? Pues porque la gente tiene cómo comprar, tiene cómo consumir, está constantemente bombardeada por publicidad de comida chatarra, comida barata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se fijan que hay una relación, mi desorden alimenticio se puede deber a todo un escenario de capitalismo, de consumismo, y esas dos palabras pues tienen directa relación con el mercado, tienen directa relación con el mundo de las finanzas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Colombia sea más barato comprarse una empanada a una manzana? ¿Cierto? La compra, la adquisición es ese concepto financiero que me está obligando a mí a decir, hermano, lo que pasa, mire, por ejemplo, el desorden alimenticio tiene que ver con la comida saludable también. Pero ¿qué pasa en un país donde devengamos un salario mínimo legal vigente, donde ese salario mínimo nos tiene que alcanzar para todo? Hombre, ¿cómo vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios? Compramos lo más barato y por ende pues se va a generar desorden en la salud y desórdenes alimenticios. Se pillan, muchachos, es encontrarle, y por eso la importancia del mapa de relación de relaciones, encontrar, listo, el tema puede que no esté ligado directamente con nuestro programa, pero es encontrarle la forma de relacionarlo. Y en su caso, Sebastián y Adrián, la manera es, sí, desorden alimenticio, pero ¿qué factores financieros, qué factores de mercadeo, qué factores de consumo, de acceso a los recursos hacen que la gente tenga desórdenes alimenticios y sufra enfermedades en ese nivel? Mire, por ejemplo, una investigación de ustedes sería muy bacana, establecer la relación que existe. Establecer la relación que existe entre la capacidad adquisitiva que tienen los colombianos, la relación entre la capacidad adquisitiva que tienen los colombianos y su salud alimenticia. ¿Qué relación hay allí? Y la hay. Yo les decía, vale más, es más barato una empanada y una manzana, entonces uno quiere comprar pues lo más barato, pero la empanada es nociva para la salud, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es tener en cuenta como ese tipo también de relaciones para aterrizar el proyecto a una realidad un poco más cercana a su programa. ¿Listo? Nada, o sea que sí se puede el otro, profe. Sí se puede, pero tenemos que buscarle, como les dije ahorita, tenemos que buscarle la relación con el programa, tenemos que buscarle la relación, esa categoría, ¿cierto? Digamos, ¿qué relación existe entre el desorden alimenticio en Colombia y el salario mínimo legal vigente de los colombianos? Entonces, esa es una investigación muy interesante, porque entonces uno empieza a sacar supuestos. No, es que el salario mínimo legal vigente de Colombia tiene que alcanzar para la educación, para pagar el arriendo y para pagar la salud y comprar un poquitico de comida. Y ese poquito de comida no puede ser saludable, porque la comida saludable es absolutamente cara. Es cara. Entonces fíjense que ya hay una relación. Por ende, si no comemos comida saludable, comemos lo más barato, comida chatarra, comida con grasas saturadas, con grasas trans, toda esa carreta, empanadas, etcétera, etcétera, y la gente se va a enfermar, va a sufrir de obesidad y va a tener desórdenes alimenticios. Eso es una forma de plantear esa idea. Eso es una manera, Adrián y Sebastián, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Uy, sí, esa re buena. Listo, muy bien. Por acá se nos conectó una compañera, ella es de la noche, se llama Daniela, ella nos va a estar acompañando en la mañana, en este módulo de trabajo de grado. Yo en la noche también le estoy dando, estamos viendo los mismos contenidos. Entonces, Daniela, bienvenida y cuéntenos cómo le fue con el tema de relación de relaciones, qué proyecto, qué idea ha pensado para su trabajo de grado. Hola, buenos días a todos. Bueno, Yo había empezado como con otro trabajo, pues no sé si este semestre lo pueda continuar, y era una investigación sobre las personas de bajos recursos, o sea, no solo de bajos recursos, porque en general las personas prefieren como guardar el dinero y no invertirlo en un banco. ¿Qué les genera ese miedo? Yo hasta lo que había podido como investigar es, no, esa plática ya me la roban, o no, yo prefiero tenerla acá debajo de la cama y no generar nada de intereses. Entonces es eso, que no nos dan como esa educación, saber que así vamos a generar algo poquito, pero pues vamos a generar algún tipo de ganancias, en vez que si lo tenemos ahí guardado en el bolsillo. de rentabilizar ese recurso, ¿no? Sí, señor. Me gusta el tema, muy interesante. Es como educación financiera para rentabilizar los recursos.
de nuestras finanzas personales, es algo así, enseñarle a la Sí, gente, educar a la gente para que le pierda el miedo a hacer inversiones, para que pueda rentabilizar sus recursos desde el manejo de sus finanzas personales. sí, señor. Sí, porque, o sea, si generan poquitos intereses, pues es algo con lo cual ellos no contaban. Pero Claro. es no, que el miedo que me roba, Ujú. Claro, muy bien, muy bien. Me parece muy me la bien la devuelven. idea. Es eso. Ujú. No, me gusta mucho la idea, tiene directa relación con su perfil profesional, con el programa, y es muy útil porque tiene ese componente educativo de diseñar estrategias para que la gente incentive a hacer inversiones, tome decisiones, se empodere de sus finanzas personales. Me parece totalmente correcto el planteamiento que usted hace. Bueno, Bueno, listo, muy señor. bien. Luego de tener entonces este paneo, estas ideas tan interesantes que estamos puliendo, entonces venimos de acá a empezar a formular todo lo que tiene que ver con el título, la pregunta de investigación de la investigación. Traduce el 50% de la investigación. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar uno por uno. Vamos a mirar esto cómo se desarrolla. Voy a ir explicando paso a paso para que ustedes tengan en cuenta de qué va el asunto, cómo se construye, cuáles son las lógicas para plantear preguntas de investigación en el nivel de su trabajo de grado. Listo. Entonces vamos a empezar así. La pregunta de investigación. La pregunta de investigación obviamente es un interrogante, ¿cierto? Es un interrogante, es una duda. Entonces, es un interrogante, es una duda, es una cuestión, ¿cierto? Y como toda cuestión y como todo interrogante y como toda duda, pues busca una respuesta. Básicamente es la lógica. Las preguntas, para que lo tengan en cuenta, son preguntas, porque es que a veces nosotros en la misma pregunta planteamos la respuesta, no, simplemente son interrogantes abiertos que aún no tienen respuesta, pero la va a tener. ¿Listo? Entonces uno, por ejemplo, dice, ¿de qué manera diseñar un software a través de la programación en PHP? Ah, ya está dando la respuesta, ¿cierto? O cuáles son las prácticas financieras que tienen los colombianos, sobre todo endeudarse. Bueno, ahí ya está dando la respuesta. Entonces, no, las preguntas de investigación son interrogantes, son dudas, son preguntas abiertas que aún no tienen una respuesta y se la vamos a ir a buscar. ¿Listo? Eso es una pregunta de investigación. La pregunta de investigación encierra el problema, ¿cierto? El problema, el tema o la idea del proyecto, ¿listo? Es una pregunta casi que orientadora, es una pregunta orientadora que encierra la problemática, que encierra la realidad, que encierra el tema, ¿cierto? O la idea del proyecto de investigación, ¿listo? Entonces, es importante tener en cuenta que como pregunta, allí establecemos claramente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer. Listo, ahí se plantea eso, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Cierto? Esas son dos preguntas claves que van a determinar el enfoque de las preguntas de investigación. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Yo qué quiero conocer? ¿Listo? ¿Qué es lo que deseo? Y esto es importante, ¿no? Y lo decíamos ahorita, que ustedes tengan en cuenta que una pregunta determina el camino, que una pregunta casi que determina el alcance y determina qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se desea conocer en un marco de un proyecto concreto, establecido, sistemático. Bueno, entonces encierra el problema, determina la idea del proyecto y también en la pregunta de investigación se establece claramente qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere conocer. Listo, en esa pregunta de investigación. Muy bien. Ojo, dependiendo de la realidad del problema, ¿cierto? Dependiendo de mi idea, se formula la pregunta. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. Hay que tener en cuenta que sus trabajos de grado, pueden tener como dos grandes características o pueden ser, digamos, de dos posibilidades, ¿no? Sus trabajos de grado pueden tener dos posibilidades, ¿listo? Proyectos de intervención, pueden ser proyectos de intervención o pueden ser, digamos, proyectos de emprendimiento
Listo. Proyectos de intervención, proyectos de emprendimiento, y aquí me faltó una columna a la derecha, o pueden ser proyectos de generación de conocimiento. Digamos que ustedes están en estas tres ideas. Ustedes pueden seleccionar algunas de estas tres opciones. Uno, los proyectos de intervención, proyectos de emprendimiento o proyectos de generación de conocimiento. Están estas opciones y como opciones está la opción A, la opción B, y como cada opción pues tiene unas características y tiene unos requisitos y unas condiciones, ¿listo? Entonces, un proyecto de intervención, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se va relacionando eso con la pregunta? Un proyecto de intervención, digamos, se toma una organización, y entendemos organización por empresa, por ejemplo, entendemos organización por universidad, entendemos que una organización puede ser un conjunto de personas, ¿cierto? Eso es una organización, una empresa, una fundación, una universidad, un colegio, todo lo que tenga tintes de organización se toma, listo, se toma una sola. Y en esa organización se establece una necesidad. Entonces usted va a la organización, va a la empresa, va al colegio, va a esa universidad y ella encuentra una necesidad, es decir, ella encuentra un problema. Y ese problema obviamente debe estar relacionado con su componente de contabilidad y finanzas, ¿no? Debe ser, digamos, directamente relacionado con esa idea, ¿no? Con ese planteamiento. Establecer una necesidad, establecer un problema que tenga directa relación con contabilidad y finanzas, ¿listo? Y obviamente la intervención implica que usted diseñe una propuesta de intervención y de solución, ¿listo? Una propuesta de intervención y de solución, ¿cierto? Entonces tomamos la organización, la detectamos, en la organización aparentemente hay una necesidad, una problemática en términos contables y financieros, y su proyecto obviamente consiste en diseñar una propuesta de intervención o de solución. Entonces, para esto hay un tipo de pregunta, ¿cierto? Para este tipo de proyecto hay un tipo de pregunta, y ya se las voy a indicar. Hay otro tipo de proyectos que son los proyectos de emprendimiento, ¿no? Los proyectos de emprendimiento. Y estos básicamente plantean las ideas para crear productos, servicios o empresas, ¿cierto? Planteamos las ideas para crear productos, servicios o empresas, obviamente dentro de un contexto comercial, dentro de un contexto financiero, dentro de un contexto normativo y legal. Entonces, en este tipo de proyectos de emprendimiento se generan ideas para crear productos, servicios o empresas. Y básicamente el objetivo acá es, digamos, crear o desarrollar, si se quiere, estudios de viabilidad. Crear o desarrollar estudios de viabilidad, es decir, ¿es viable crear esa empresa? ¿Es viable crear ese producto y ese servicio? Crear o desarrollar estudios de viabilidad. A eso nos comprometemos cuando hacemos un proyecto de esta categoría, porque hay una idea de un negocio, pero esa idea de negocio la tenemos que analizar a través de un estudio de viabilidad. El estudio de viabilidad puede ser financiero, puede ser administrativo, puede ser legal, técnico, una investigación de mercados, ¿cierto? Entonces, a eso aluden los proyectos de emprendimiento. Y aquí, obviamente, ¿qué supone, cierto? ¿Qué supone crear proyectos de emprendimiento? Supone desarrollar acciones mediante las cuales se determine la viabilidad de un negocio, ¿listo? Entonces usted va a montar, por ejemplo, una empresa que produce camisetas, entonces hace un estudio de viabilidad para saber si las camisetas se pueden vender o no, para saber si esa empresa va a tener un punto de equilibrio, para saber si esa organización, antes de crearla, usted va a hacer es un plan, ¿listo? Aquí no se trata de que usted en su proyecto de emprendimiento diga, profesor, después de implementar este proyecto, pues la empresa ya va a estar andando, no. Aquí lo que les pedimos a ustedes son estudios de viabilidad. ¿Estudios de viabilidad desde dónde? Desde comprender los mercados, la gestión administrativa, la gestión financiera y la gestión comercial. Esos son los componentes que tiene un estudio de viabilidad de estos proyectos de emprendimiento. Implican la creación de un estudio previo, de un estudio de viabilidad en términos de comprender cómo funciona el mercado, la parte administrativa, financiera y comercial de esa empresa, ¿cierto? En esos proyectos de emprendimiento.
Y hay un tercer proyecto que se llama la generación de conocimiento, que básicamente donde planteamos, y eso lo hicimos ahorita con ustedes, con el equipo de Brian, de Adrián y de Sebastián. Ustedes, digamos, están muy ligados con esto, con producir una serie de conocimientos, de reflexiones. Aquí entonces se parte, obviamente, de preguntas y análisis hipotéticos, ¿cierto? Por ejemplo, es una hipótesis que yo estoy planteando aquí, que exista una relación entre el salario mínimo legal vigente y la dieta alimenticia de los colombianos. Eso es una hipótesis, pero a partir de esa hipótesis podemos generar un conocimiento, ¿cierto? Entonces, obviamente, partimos de preguntas, hacemos análisis hipotéticos, planteamos hipótesis a la luz de las posibles realidades y planteamos, obviamente, un proyecto. Estos proyectos son de carácter descriptivo, proyectos descriptivos, porque obviamente se definen variables de análisis, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles valores de análisis? El discurso de Gaitán, variable 1, con los modos de gerenciar empresas, los modos de tomar decisiones en empresas. Entonces ahí ya hay dos variables analíticas. Variables analíticas, por ejemplo, desórdenes alimenticios y salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Entonces son descriptivos donde definimos una serie de variables de análisis para hacer nuestros estudios. Y obviamente este proyecto de generación de conocimiento entonces va a ofrecer a la comunidad científica, a la comunidad social académica, ¿cierto? Un producto académico, un producto científico, ¿no? Una investigación que desarrolla conceptos. ¿Listo? Entonces aquí la idea es que ustedes plantean un concepto, ustedes a la luz de ese análisis de las variables plantean una idea, plantean un conocimiento aplicado a una realidad. Listo, entonces ustedes están como en estas tres posibilidades: intervenir en una organización, hacer estudios de viabilidad sobre el emprendimiento de una idea de negocio, de un producto o servicio, y desarrollar proyectos generales, genéricos, para crear un conocimiento que puede ser aplicado, que puede ser adoptado desde la ciencia en ciertos ámbitos de desarrollo académico y profesional. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esto, según sus ideas, ¿dónde están? Según sus ideas y lo que han planteado, dónde se desenvuelve, dónde se desarrolla el tema. Entonces, por ejemplo, en una intervención es importante contar con una población, ¿cierto? Una intervención es importante contar con una población. En un estudio de mercado, ¿cierto? En este estudio de viabilidad, en estos proyectos de emprendimiento, es importante conocer quiénes son los clientes, por ejemplo, poblaciones son los clientes, ¿cierto? Y en los proyectos de generación de conocimiento hay que conocer un poquito cuál es la sociedad, ¿cierto? ¿Cuál es la sociedad? ¿Cuáles son esas personas que vamos nosotros a analizar para darles y entregarles un conocimiento de manera aplicada, ¿no? En la población, entonces, por ejemplo, en los proyectos de intervención es importante conocer las causas y los efectos del problema, ¿cierto? Las causas y los efectos del problema, será importante considerarlo aquí dentro de los proyectos de intervención. Mientras que en los proyectos de emprendimiento será importante conocer y proponer la innovación, ¿cierto? La innovación y todo ese carácter de contribución al desarrollo económico, ¿cierto? Porque las empresas que de pronto ustedes crean, estos estudios de viabilidad, pues van a contribuir al desarrollo económico de una región, de un país, ¿cierto? Y aquí básicamente lo importante en los proyectos de conocimiento es cuál es la contribución, ¿cierto? Contribución académica que se puede hacer desde sus estudios, desde sus investigaciones, ¿listo? Entonces, es importante tener en cuenta las variables para cada una de estas modalidades, ¿listo? Para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Y finalmente, ¿qué tipos de preguntas, ¿cierto? ¿Qué tipos de preguntas existen para cada uno de estos proyectos? Y hay dos tipos de preguntas. Para los proyectos de intervención hay preguntas descriptivas y conceptuales, ¿no? Estas son las preguntas que uno realiza, preguntas de investigación que uno diseña para esos proyectos de investigación, preguntas descriptivas o conceptuales. Lo mismo para
los proyectos de generación de conocimiento, usted formula preguntas descriptivas y conceptuales, mientras que para los emprendimientos y la generación de ideas y negocios, ustedes hacen preguntas metodológicas, ¿no? Metodológicas. Son preguntas que implican acciones concretas. Bueno, entonces, este es el paneo. O sea, aquí hay como 3 posibilidades de estos proyectos que ustedes pueden desarrollar. Uno, proyectos de intervención, donde se toma una organización para establecer necesidades y proponer o establecer o diseñar una propuesta de intervención-solución. Es importante caracterizar la población, la organización, las causas y los efectos del problema, y nuestras preguntas de investigación básicamente son descriptivas y conceptuales. Los proyectos de emprendimiento, que son la segunda opción, que son ideas para crear productos, servicios y empresas. Aquí se plantean estudios de viabilidad mediante el análisis del mercado, el análisis administrativo, financiero y comercial. Es importante describir y conocer los clientes, el sentido de innovación y contribución al desarrollo económico que hace este emprendimiento, esta empresa a la sociedad. Y aquí básicamente las preguntas de investigación son metodológicas, que implican obviamente acciones y actividades. Y finalmente, los proyectos de generación de conocimiento, donde partimos de preguntas hipotéticas, donde describimos y relacionamos variables y donde ofrecemos a la comunidad un producto académico y científico para entender una problemática. Básicamente aquí describimos la sociedad y establecemos cuál es la contribución académica de nuestro proyecto en un campo determinado de acción y planteamos preguntas de carácter descriptivo y conceptual. Entonces aquí, querido equipo, en esta tabla acabé de resumir un poco cuáles son esas 3 posibilidades de proyectos que ustedes van a fundamentar. Y obviamente cada posibilidad de proyecto pues tiene un tipo de pregunta de manera diferenciada. Bueno, entonces vamos a hablar, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? No, profe, nada. Listo, muy bien. Entonces, este cuadrito es importante para que sepan cuál proyecto van a escoger ustedes. Bueno, para que sepan ustedes cuál proyecto van ustedes a desarrollar. Bien, luego de tener en cuenta cada uno de estos proyectos, pues entonces vamos a revisar, aquí rápidamente, vamos a revisar cuáles son los 2 tipos de preguntas. Ya vamos a describir cuáles son los 2 tipos de pregunta de investigación. Seleccionamos solamente una para formular nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las preguntas descriptivas o conceptuales. ¿Cierto? Estas preguntitas de acá. Preguntas descriptivas o conceptuales dentro de un proyecto de investigación. ¿Cierto? Al ser preguntas descriptivas o conceptuales, son preguntas de investigación que buscan desarrollar conceptos, son preguntas de investigación que buscan desarrollar conceptos, que buscan desarrollar análisis, ¿cierto?, de situaciones, que son preguntas descriptivas porque buscan comprender un fenómeno en cuestión o una temática, ¿listo? Entonces, esas preguntas descriptivas tienen ese propósito, buscan desarrollar conceptos, analizar situaciones, comprender un fenómeno o un tema de la realidad. Básicamente aquí la pregunta es, ¿qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber? ¿Cierto? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber? Es el propósito del planteamiento de este tipo de preguntas de carácter conceptual. Bueno, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo formulamos estas preguntas conceptuales? ¿Cuál es como la receta, ¿no? ¿Cuál es como la receta para que ustedes formulen preguntas de este talante, de este nivel? Bueno, entonces aquí voy a utilizar un cuadrito que nos va a ayudar a desarrollar esa estructura. ¿Listo? Entonces recuerden, todas las preguntas inician con un signo de interrogación. ¿Listo? Siempre inician con un signo de interrogación. Entonces eso ahorita lo ponemos aquí. A ver aquí, en insertar, pongámosle el signo de interrogación. Eso es supremamente fundamental porque es que a veces se nos pasa, la pregunta pues básicamente es eso, es una pregunta de investigación y por ende pues parte obviamente de, aquí está, pongámoslo aquí, eso, listo, aquí ya con este lo tenemos. Entonces nuestra pregunta pues parte con un signo de interrogación, ¿listo? ¿Cuál sería el inicio? ¿Cuál sería el inicio de este tipo de preguntas? ¿Cómo iniciarían? ¿Cuál sería el primer componente? Pues bueno, al ser preguntas de carácter descriptiva, se preguntarían por
¿cuáles? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Listo? Se preguntarían eso, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Se preguntaría también cómo, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Listo? Se preguntan por la posibilidad, ¿es posible que? ¿Listo? Este es el inicio, ¿no? Estamos construyendo la estructura de la pregunta de investigación, ¿cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Listo? Entonces aquí la ubicamos acá de manera estructural. Bien, luego de seleccionar el inicio, la pregunta también tiene, ¿cierto? Tiene obviamente el qué, ¿cierto? ¿Qué quiero conocer? ¿Cierto? Se ubica aquí en la mitad de la pregunta y que usted ubica claramente qué es lo que usted quiere conocer. Recuerden, son preguntas descriptivas. Aquí la pregunta es qué quiero conocer, qué quiero saber, y eso lo describimos aquí en el contexto de la pregunta de investigación. ¿Listo? Y obviamente, porque para nosotros esto será nuestro objetivo, ¿cierto? Nuestro objetivo es ubicarlo allí. Recuerden que la pregunta de investigación tiene el objetivo, y el objetivo básicamente es este. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Voy a colocarlo aquí un poquito más pequeño. ¿Qué quiero conocer? Básicamente esa es la meta cuando formulamos ese tipo de preguntas de investigación. Y finalmente, a estas preguntas de investigación, aquí lo voy a colocar. A estas preguntas de investigación hay que describir claramente lo siguiente. Hay que describir claramente la población, quién es la población, el lugar, ¿cierto? El lugar que tiene que ver con el contexto situacional, ¿cierto? Y finalmente, a esto hay que ponerle un tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución, ¿listo? Entonces, esa sería la estructura de la pregunta de investigación de carácter conceptual, de carácter descriptivo, ¿listo? Entonces acá voy a, ¿será que sí se me va a decir una vez? Ahí se voltea. Listo, aquí ya está. Y cierro mi pregunta. Esta es la estructura para formular preguntas de investigación descriptivas, conceptuales, aquí como su nombre lo indica. 1, partimos obviamente del signo de interrogación. 2, escogemos alguna de estas, cuáles, por qué, para qué, cómo, qué, es posible que. Establecemos cuál es nuestro objetivo de lo que queremos conocer, ¿cierto? Y determinamos la población, el lugar, el tiempo en el cual se va a desarrollar ese proceso investigativo, en el cual se va a desarrollar ese proyecto de investigación. ¿Correcto? ¿Logran ver aquí bien la estructura, muchachos? Ahorita me toca subirlo porque se baja todo. Bien, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes, digamos, establezcan de qué manera, de qué forma se cumple esta estructura de la pregunta de investigación. Vamos a hacerlo acá. Listo. Vamos a hacer el ejemplo entonces acá. Vamos a seguir punto a punto esta pregunta descriptiva, esta pregunta conceptual, y vamos a tomar un proyecto de intervención. Digamos que estamos haciendo una intervención, ¿listo? Entonces, digamos que en esa empresa hay graves problemas financieros, hay problemas contables, ¿no? Entonces podemos empezar así. Vamos a coger cuáles. Empezamos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las causas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas, digamos, las causas financieras? ¿Cuáles son las causas financieras? Esto es lo que yo quiero conocer. ¿Cuáles son las causas financieras que han influido en la disminución de las ventas de la empresa? Entonces aquí ya empezamos con el lugar de la empresa Postobón para el año, en el año 2020. Listo, entonces, acá está, correcto. Entonces, ¿cuáles son las causas? Dejémoslo aquí más general. ¿Cuáles son las causas que han influido en la disminución de las ventas de la empresa Postobón en el año 2020? ¿Listo? Entonces, empecemos a ver si sí cumplimos. ¿Cuáles? Aquí está el cuáles. Listo. Ya está determinada.
¿Qué quiero conocer? Quiero conocer las causas que han influido en la disminución de las ventas. Esto es lo que yo quiero conocer, ¿listo? O que han influenciado la disminución de las ventas. Aquí ya está el segundo elemento, ¿no? Vamos a colocarlo aquí en negrilla para que sepan a qué alude cada uno de ellos, este rojito, ¿cierto? Muy bien, aquí ya está, ¿listo? De la empresa, entonces, a ver, el lugar lo tenemos, aquí está, Postobón, ¿listo? Aquí está el lugar, está Postobón, voy a ponerlo en azul para que lo tengamos en cuenta. Y el tiempo está, sí está el tiempo, en el año 2020, ¿listo? Entonces lo mismo, voy a colocarlo aquí, este de color verdecito, para saber y diferenciar qué se alude a este, ¿listo? La población, obviamente, está inmersa dentro del lugar. Sabemos que son los trabajadores, ¿no? Sabemos que pueden ser los colaboradores de la empresa Postobón, ¿listo? Entonces aquí ya está inmerso. O lo puedo hacer más específico, si se quiere. A ver, ¿cuáles son las causas que han influido en la disminución de las ventas de la empresa Postobón en el año 2020? Por ejemplo, con énfasis en el área comercial, ¿listo? Con énfasis en el área comercial. Entonces aquí ya sabemos que mi población, ¿cuál es? Las personas que trabajan en el área comercial. ¿Listo? Entonces yo lo voy a colocar aquí de otro colorcito, a ver, este amarillo. Y ya lo tenemos acá. Entonces así, muchachos, efectivamente cumplimos con una estructura de pregunta de investigación descriptiva. Iniciamos por el cuáles está, ¿qué quiero conocer? Quiero conocer las causas que han influido en la disminución de las ventas, bien, en dónde, ¿cierto? El lugar, en Postobón, el tiempo, año 2020, y con qué población, hombre, con énfasis en el área comercial de esa empresa. Es decir, que estas causas vamos a detectarlas sobre todo en el área comercial de la empresa Postobón. Esa es una manera, perdón muchachos, esa es una manera de construir preguntas de investigación descriptivas y conceptuales. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo hacer o quieren que hagamos otro ejemplo? Por ejemplo, miren, por ejemplo, esto puede ser una pregunta. Vámonos con esta. ¿Cómo? Eso, que si podríamos hacer otro ejemplo. Ok, listo, muy bien. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, el cómo. ¿Listo? Vamos a coger el cómo. ¿Cómo se ha incrementado, cómo se ha incrementado la tasa de contagio del COVID-19? ¿Listo? Entonces arrancamos. ¿Qué quiero hacer? Pues arranqué por el cómo, aquí ya está. ¿Qué quiero conocer? ¿Cómo se ha incrementado la tasa de contagio del COVID-19? ¿Cierto? Entonces ya le vamos a meter acá esto. Tiempo, lugar y población. ¿Cómo se ha incrementado la tasa de contagio del COVID-19 en las personas mayores de 60 años ubicadas en el municipio de Dos Quebradas en el segundo semestre del año 2020? Más bien no le pongamos este cómo, pongámosle más bien por qué. Para saber las causas, ¿cierto? ¿Por qué se ha incrementado? Ya tenemos acá, eso es lo que quiero conocer, la tasa de contagio del COVID-19. Personas mayores de 60 años sería la población. El lugar sería Dos Quebradas, ¿no? El lugar sería Dos Quebradas. Y tenemos segundo semestre del año 2020. Aquí cumplimos también con una pregunta de investigación de carácter descriptivo. ¿Listo? ¿Queda más claro? Sí, señor. Muy bien, súper. Entonces, estas son preguntas descriptivas. ¿Dónde aplican las preguntas descriptivas y conceptuales? En los proyectos de intervención, pilas, en los proyectos de intervención y en los proyectos de generación de conocimiento. Allí aplican este tipo de preguntas.
Antes de hacer un breve descanso, entonces les voy a explicar la estructura de las preguntas metodológicas. ¿Listo? Preguntas metodológicas. Estas preguntas metodológicas pues también tienen una serie de características. Por ejemplo, las preguntas metodológicas buscan desarrollar acciones específicas, ¿cierto? Busca desarrollar acciones específicas, actividades o movilizar el conocimiento, ¿cierto? Acciones que busquen movilizar el conocimiento. Una pregunta es metodológica porque implica una acción, porque tengo que hacer, ¿cierto? Hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer. La pregunta básicamente acá es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? Fíjense que la pregunta arriba es, ¿qué quiero conocer? Y aquí la pregunta es, ¿yo qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero saber? Es diferente a qué quiero hacer. Por eso es una pregunta metodológica, porque implica la acción, implica movilizar el conocimiento, implica pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Busca desarrollar acciones específicas en un campo determinado de acción. Una pregunta metodológica es la que busca también resolver problemas a través del diseño de actividades o acciones. ¿Listo? Por eso es metodológica, porque busca crear planes que se puedan ejecutar, porque busca realizar y diseñar y ejecutar actividades, porque busca el montaje de unas acciones específicas conducentes a la resolución de una problemática. Bueno, esos son los tipos de pregunta de investigación metodológica. ¿También tienen una estructura parecida a esta? También tienen una estructura. Entonces vamos nosotros a tomar esa estructura y la vamos a poner acá, porque nos va a servir para explicarlo. Listo, entonces, vuelve y juega. Las preguntas metodológicas, ¿por dónde inician? Las preguntas metodológicas inician por un de qué manera, de qué forma, un cómo, ¿cierto? Digamos que esa es la forma más clásica de iniciar este tipo de preguntas de investigación. ¿Listo? Pero acá nos falta una cosita. Acá nos falta una cosita. Aquí nos falta, porque acuérdense que esto es de acción, ¿y qué palabra me indica una acción a mí? El verbo, ¿no? Un verbo. Un verbo me indica a mí aquí la acción. Bueno, el verbo me indica aquí la acción. Entonces, ¿de qué manera, de qué forma, cómo? Le meto el verbo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer dentro de una población, dentro de un lugar y dentro de un tiempo específico? Cierro con mi signo de interrogación. Esta es la receta. Mire que es diferente. Aquí ya le metimos un verbo que me va a indicar a mí la acción, ¿cierto? Me indica la acción. Aquí quedó acción. Este verbo que indica la acción de lo que yo quiero hacer, hay que ponerlo allí visiblemente. Y también establecemos claramente cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta dentro de una población, dentro de un lugar y un tiempo determinado. Bueno, vámonos con el ejemplo o con los dos ejemplos para comprender de qué manera se realizan las preguntas de investigación. Listo, regálame un segundito acá. Subo y aquí voy a colocar entonces el ejemplo. Ejemplo de una pregunta metodológica. ¿Dónde aplican las preguntas metodológicas? Recuerden, en los proyectos de emprendimiento. Entonces vamos a formular un proyecto, por ejemplo, de emprendimiento. Entonces dice así, abro signo de interrogación. ¿De qué manera? Listo, ya tenemos el de qué manera, ya tenemos aquí el inicio, falta el verbo. Entonces desarrollar, ahí está el verbo desarrollar. ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿De qué manera desarrollar? Un estudio de viabilidad para la creación de productos alimenticios, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera se rellena su viabilidad para la creación de productos alimenticios a base de café para los jóvenes, perdón, jóvenes entre 20 y 30 años de edad
ubicados en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el segundo semestre del año 2025. Digamos que la empresa la vamos a montar en 5 años. Entonces miremos a ver si sí cumplimos, ¿no? Entonces, ¿el de qué manera? Sí, aquí está el de qué manera, correcto, ahí está el de qué manera. El verbo desarrollar, ve aquí el verbo desarrollar, listo, este lo voy a marcar así con este. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un estudio de habilidad para la creación de productos alimenticios a base de café. Esto es lo que yo quiero hacer, correcto. Entonces, ya cumplí también con eso. La población, jóvenes entre 20 y 30 años de edad. La población, ya está también aquí mi población establecida, ¿no? El lugar, Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, aquí ya también está establecido Santa Rosa de Cabal, correcto. Y el tiempo lo teníamos proyectado para el segundo semestre del año 2020. ¿Listo? ¿Cumplimos? Es una pregunta metodológica, es una pregunta que se relaciona con los emprendimientos. Yo diría que sí, yo diría que sí. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro para que nos quede claro allí el ejemplo. Empecemos con este. ¿Cómo diseñar productos tecnológicos? ¿Cierto? Entonces aquí ya empecé con el cómo, lo tengo acá, ¿qué voy a hacer? Diseñar y ¿qué quiero? Productos tecnológicos. ¿Cómo diseñar productos tecnológicos sostenibles y amigables con el medio ambiente para niños de 8 años de edad ubicados en la ciudad de Pereira para el año 2021? Pues vuelve y juega. Arrancamos con el cómo, lo cumplimos, aquí está, el verbo, ¿cierto? Diseñar, aquí está, verbo en infinitivo. El objetivo, lo que yo quiero hacer es productos tecnológicos sostenibles y amigables con el medio ambiente, lo tenemos. Población, niños de 8 años, lugar, Pereira, tiempo, 2021. ¿Listo? Pues así, nosotros, y obviamente esta pregunta pues nace del mapa. Recuerden lo que les decía ayer. Ayer lo importante era establecer la temática, ¿no? Tener como la intuición. Y hoy esa intuición la vamos nosotros a afinar, planteando la pregunta de investigación. ¿Cómo la ven? ¿Queda claro? ¿Otro ejemplo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Está claro, profe. Listo, muy bien. Listo. Entonces aquí tenemos los dos tipos de pregunta. Entonces primero sitúense en qué tipo de proyecto están ustedes y luego cuando seleccionen el tipo de proyecto que ustedes van a hacer, ya saben cuál es la estructura de la pregunta de investigación que les corresponde. Preguntas descriptivas o conceptuales y preguntas metodológicas. Luego de tener la pregunta, de tener esta estructura, lo vamos a volver un objetivo general. De allí vamos a establecer cuáles son los objetivos específicos y formular los títulos, que realmente pues es algo muy, muy sencillo, ¿no? Que hay una estructura pues estandarizada para eso. Siendo las 9:15, hagamos 5 minuticos de receso, ¿listo? 5 minuticos de receso y continuamos, ¿listo? No se van a desconectar, ya los llamo y continuamos. Profe, Señor. yo quería preguntarle, pues yo acá mientras usted pues ahí explicaba, yo pues fui organizando lo de relación de relaciones y Sí, pues llegué correcto. pues, como, mire, mi idea es Hágalo. hablar sobre los trastornos alimenticios y cómo el salario mínimo en el país no alcanza para comer tan saludable como es necesario y cómo la comercialización de alimentos nos exige pagar más para comer más saludable. O sea, ahí usted ya hizo como el análisis, ¿no? Ahí está haciendo el análisis. Hay que Pues aterrizar. Sí, ahí dije pues que mi idea es pues pues relacioné lo que estaba ahí. correcto, eso es. Así es, muy bien, muy bien. Vuelvo a repetir, por favor, para mirar cómo quedaría la pregunta.
Dice, pero mi idea es hablar sobre los trastornos alimenticios y cómo el salario mínimo en el país no es suficiente para comer tan saludable como se es necesario. Y la comercialización de alimentos nos exige pagar más para comer más saludable. Perfecto. Ahí ya tenemos la intuición. De esa intuición, ¿cuál sería la pregunta de investigación? La pregunta A sería, ver, a ver, mire, es una pregunta descriptiva. Puede arrancar por un cómo. Por ejemplo, ¿cómo influye el salario mínimo en Colombia? ¿Cómo influye el salario mínimo en Colombia? ¿Cómo influye el salario mínimo en Colombia sobre la sana alimentación de las personas? Pongámosle un rango de edad sobre todo, pongámosle personas entre 30 y 40 años de edad ubicadas en Pereira. ¿Cómo influye el salario mínimo en la sana, no le pongamos Colombia, ¿cómo influye el salario mínimo en la sana alimentación de las personas entre 30 y 40 años ubicadas en la ciudad de Pereira? Por ahí puede ir el asunto, por ahí puede ir el asunto. por ahí puede ir, profe, bueno, al Ujú. menos ya Ya la está va más, aterrizando. Claro, claro que sí. eso, profe, ya ahorita nos vemos pues. Listo, muy bien. 5 minuticos.
Bueno, muchachos, continuamos entonces, ya después de los ejemplos, la formulación de la pregunta de investigación, vamos a hablar de los objetivos, ¿no? Vamos a hablar de los objetivos. Es una parte muy, muy importante. Objetivos, vamos a colocarlo acá en negrilla, ¿listo? Bien. Entonces, los objetivos, ¿qué son los objetivos? Los objetivos son metas, ¿cierto? Son logros. Un objetivo determina, ¿cierto? Determina el alcance del proyecto, es decir, hasta dónde llega la propuesta. Establece claramente el compromiso del investigador, ¿no? Establece el compromiso del investigador y determina hasta dónde me comprometo, ¿no? Hasta dónde me comprometo, hasta dónde llego con la investigación. Una cosa es crear y otra cosa es ejecutar. Una cosa es diseñar, otra cosa es ejecutar, ¿cierto? Una cosa es describir y otra desarrollar. Casi que cada objetivo me determina hasta dónde llega la propuesta, hasta dónde llega el alcance del proyecto, ¿listo? Los objetivos establecen eso claramente. Dicen, venga, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde se compromete? ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta dónde llega la propuesta? Estableciendo un compromiso del investigador, determina hasta dónde me comprometo, determina las acciones, ¿cierto?, que voy a desarrollar en la investigación. Eso es absolutamente claro. Determina las acciones que se van a desarrollar en la investigación y las propuestas, ¿no? Las propuestas, hasta dónde abarca la propuesta, eso hasta dónde llega. ¿Listo? Esos son los objetivos. Hay dos tipos de objetivo para que lo tengan aquí también absolutamente claro. Está el objetivo general y están los objetivos específicos. Ah, también, para que no se me olvide, el objetivo determina la gobernabilidad de la propuesta. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad de la propuesta? Yo qué soy capaz de hacer, hasta dónde me comprometo, básicamente. Yo qué soy capaz de hacer y hasta dónde me comprometo teniendo en cuenta los recursos de los cuales dispongo, porque apenas los recursos, por ejemplo, en términos del tiempo, recursos financieros, recursos humanos, pues pueden ser limitados, ¿no? Entonces uno teniendo en cuenta esos recursos, uno propone unos objetivos que sean reales, ¿no? Los objetivos deben ser reales, deben ser medibles, verificables y que se puedan alcanzar en un lapso de tiempo determinado. ¿Correcto? Entonces es eso, pueden ser reales, medibles, verificables y que se puedan alcanzar en un tiempo, en un lapso de tiempo determinado, ¿cierto? Ojo, y eso indica la gobernabilidad, hasta dónde llega mi propuesta, hasta dónde es real mi proyecto, cómo lo mido, cómo lo verifico, cómo lo evalúo, porque recuerden ustedes, y esto para que lo anoten, los resultados del proyecto dependen de los objetivos. Los resultados del proyecto dependen de los objetivos. Las conclusiones nacen de los objetivos específicos. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Los resultados y las conclusiones del proyecto dependen de los objetivos específicos. Pues bien, objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es la meta máxima del proyecto. El objetivo general, la meta máxima del proyecto, tiene directa relación con la pregunta de investigación. ¿Listo? Y con el título, ¿no? Por eso es importante establecer título, pregunta y objetivo general. Es una meta máxima, tiene directa relación con la pregunta de investigación y con el título, ¿cierto? Orienta la investigación de manera general. Es decir, en el objetivo general se propone la meta máxima, se propone eso, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero desarrollar. Mientras que los objetivos específicos son acciones que me permiten lograr el objetivo general. Acciones que me permiten lograr el objetivo general. Se diseñan en secuencia. Pensemos en esto.
Si mi objetivo general es salir de la casa, yo hago una secuencia lógica de acciones y de pasos para salir de la casa. Si estoy sentado, pues primera acción me levanto, segunda acción camino, tercera acción abro la puerta. Es decir, se diseñan y se proponen en secuencia los objetivos específicos y las acciones determinadas. Y lo mismo, deben ser medibles, se deben poder verificar y alcanzar en un lapso de tiempo muy, muy concreto. Bueno, entonces son acciones que permiten lograr el objetivo general, se diseñan en secuencia, deben ser medibles, verificables y sobre todo reales, para que tengan eso muy presente. ¿Listo? Muy bien, ahora, ¿cómo se redactan los objetivos? Vámonos con el objetivo general. ¿Cómo se redactan? ¿Cuál es la estructura de los objetivos? Recuerden esto, para todos. Esto lo voy a colocar aquí debajito. Los objetivos siempre tienen verbo, inician con un verbo en infinitivo. Siempre inician con un verbo en infinitivo. Son los que terminan en ar, o ir. Siempre inician con un verbo en infinitivo, más obviamente el complemento. Básicamente eso es una estructura general de los objetivos. Verbo en infinitivo y un complemento. Pero ¿cómo se escriben, no? Eso es lo importante establecerlo acá. Ese objetivo general, ¿cómo se redacta? Si tiene directa relación con la pregunta y con el título. Entonces, de la siguiente manera. El objetivo general, por ejemplo, de las preguntas descriptivas, voy a colocarlo acá también para hacer más. Un objetivo general descriptivo. ¿Cómo se desarrolla? Básicamente se desarrolla teniendo en cuenta esto. Muy bien. Voy a sacar aquí una foto para pasarlo aquí rápidamente. Espérenme un segundito, muchachos. Listo, aquí ya está. Listo. Entonces, el objetivo general, tiene la siguiente estructura. ¿Qué le faltaría a este objetivo general? Según la definición, a este objetivo general le faltaría el verbo, ¿cierto? Verbo en infinitivo. ¿Listo? Y ese verbo en infinitivo, ¿dónde iría? Pues iría aquí al principio, recuerden eso. Iría aquí al principio. Verbo en infinitivo, iría acá, formato, borrar, y aquí ya está. Aquí ya me quedó la estructura de mi objetivo general. Descriptivo, un verbo en infinitivo, que es lo que quiero conocer en una población, lugar y en un tiempo determinado. Hagámoslo con el ejemplo que colocamos aquí de una pregunta descriptiva, por ejemplo esta, ¿cuáles son las causas que han influido, cierto? Entonces voy a colocar aquí la pregunta para que la tengamos como referente, y esta pregunta, ¿cuál sería el objetivo general? ¿Cuál sería el objetivo general? Entonces, según esta estructura, coloco un verbo. ¿Cuáles son las causas? Entonces yo quiero determinar, es mi verbo, determinar las causas que han influido en la disminución de las ventas de la empresa Postobón en el año 2020 con énfasis en el área comercial. Y quito el signo de interrogación y aquí ya está. ¿Ya tengo el verbo? Sí. ¿Qué quiero conocer? Las causas que han influido en la disminución de las ventas. ¿En dónde? En Postobón. ¿Cuándo? En el 2020. ¿Con cuál población? La del área comercial. Y aquí ya tenemos directa relación de nuestro objetivo general con la pregunta. Tomemos la otra. Tomemos la otra. Esta otra pregunta. Veamos si pegamos y vamos a cumplir también la receta. ¿Por qué se ha incrementado la tasa de contagio del COVID-19 en las personas mayores de 60 años ubicadas en el municipio de Dos Quebradas en el segundo semestre del año 2020? Entonces, ¿cómo sería aquí el verbo? Por ejemplo, conocer las causas del incremento de la tasa de contagio del COVID-19 en las personas mayores de 60 años ubicadas en el municipio de Dos Quebradas en el segundo semestre del año 2020. Y aquí ya tenemos el verbo
Y tenemos la estructura metodológica que obviamente nos dice el verbo conocer. ¿Qué quiero conocer? Las causas de incremento de la tasa del contagio de COVID-19. ¿En dónde? En Dos Quebradas. ¿Con quiénes? Mayores de 60 años. ¿En qué año? Segundo semestre del año 2020. Y aquí se cumple entonces la estructura de los objetivos generales de carácter descriptivo. Vámonos con el objetivo general metodológico. Metodológico de las preguntas metodológicas. Recuerden las preguntas que estaban arriba, las metodológicas, ¿no? Que son estas, ¿no? Que tienen esta estructura. Entonces vuelve y juega. Voy a tomar aquí una foto para tener la estructura. Listo, un segundito. Y lo pongo acá. ¿Cuál es la estructura de los objetivos metodológicos? Es esta. Voy a borrar aquí. No tomen en cuenta esta A, simplemente partimos del verbo. Objetivo, ¿qué quiero hacer? Población, lugar y tiempo. Este es más sencillo aún. Colocar el objetivo metodológico general es más sencillo aún. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya prácticamente me lo da. Y miren, fijémonos en las preguntas, en los ejemplos de las preguntas metodológicas que hicimos. ¿De qué manera desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de productos alimenticios a base de café para los jóvenes entre 20 y 30 años de edad ubicados en el municipio de Santa Rosa de Cabal en el segundo semestre del año 2025? Si la estructura es tomar desde el verbo hasta la población, lugar y tiempo, sencillo, copio y pego, miren. Desde acá, desde el verbo desarrollar hasta el año 2025. Y ya tengo acá mi objetivo general. Objetivo general, desarrollar un estudio de habilidad para la creación de productos alimenticios a base de café, Miren, porque cumplí con la receta de la pregunta. La pregunta arranca con un verbo acá, el objetivo arranca con un verbo acá, listo, lo dejo el mismo verbo y tengo ya el objetivo general. Cojamos la otra pregunta metodológica. ¿Cómo diseñar productos tecnológicos sostenibles? Desde diseñar hasta el año 2021. Copio y pego. Y ya tengo mi objetivo general. Diseñar productos tecnológicos sostenibles. Cumple con la receta, claro, mire el verbo acá. Aquí están los verbos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Un producto tecnológico sostenible y amigable en la población, niños de 8 años, lugar, Pereira, tiempo 2021. ¿Listo? Entonces, así se redactan, así se desarrollan los objetivos generales de un proyecto, teniendo en cuenta la pregunta, que ya sea metodológica, descriptiva, conceptual, y a partir de allí cumplimos, obviamente, con esta estructura técnica. ¿Qué les parece? ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quién iba a hablar? Paula iba a decir algo. Profe, no, todo muy claro. Listo. Muy bien. Bueno, finalmente, los objetivos específicos. Obviamente, los objetivos específicos dependen del objetivo general, ¿no? Dependen del objetivo general. Entonces, si dependen del objetivo general, son acciones concretas que me permiten o que me ayudan a cumplir el objetivo general. ¿Listo? Son acciones que me permiten cumplir con el objetivo general. Entonces, fijémonos, lo mismo, vuelve y juega. Si mi objetivo general es descriptivo conceptual, o si mi objetivo general es metodológico, ¿cuáles serían las acciones
o los objetivos específicos o los verbos, si usted quiere, para cada uno de ellos. Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el objetivo general descriptivo, este. Pongámoslo acá y lo ponemos aquí de ejemplo para que nos quede absolutamente claro. Y vamos a tomar el metodológico, no sé por qué no le puse aquí colorcito, este, diseñar productos tecnológicos. Entonces pensemos. Si mi objetivo general es determinar las causas que han influenciado en la disminución de ventas de la empresa Postobón en el año 2020, con énfasis en el área comercial, ¿qué pasos o qué acciones voy a dar para que me ayuden a determinar las causas? ¿Qué pasos o qué acciones voy a dar para que me ayuden a determinar las causas, cierto? Es pensar bajo esa lógica, propongo mi objetivo y voy pensando, venga, ¿qué pasos, qué acciones voy a dar para, en este caso, en este ejemplo, determinar unas causas que han influenciado con la disminución de las ventas, ¿no? Entonces pensemos, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué acciones, unas 3 o 4 acciones que me permitan a mí, o que estamos formulando los objetivos específicos que me permitan a mí, determinar unas causas porque esas causas han hecho que se disminuyan unas ventas en una empresa llamada Postobón? ¿Qué acciones daría? ¿Qué acciones serían? Y los arróbense al agua, no hay problema. ¿Qué acciones serían? Entonces, recuerden, son acciones secuenciales, están relacionadas con el objetivo general. Entonces, si yo quiero describir o conceptualizar un fenómeno, y en este caso quiero conocer las causas que han influenciado en la disminución de las ventas de una empresa, el primer paso que yo voy a dar es hacer un diagnóstico. Diagnosticar sería el primer objetivo específico en este caso. Claro, porque yo tengo que conocer la empresa, tengo que conocer el área comercial, tengo que diagnosticar los reportes de ventas, etcétera, etcétera. Claro, diagnosticar cuál es la situación y contextualizar. Luego de aplicar el diagnóstico, analizar. ¿Analizar qué? Los resultados de ese diagnóstico. Analizar los resultados del diagnóstico. Y al analizarlo, obviamente, interpreto, ubico causas, efectos, establezco relaciones, indago por categorías, ¿cierto? Eso es analizar. Diagnosticar qué pasa en la empresa. Luego ese diagnóstico me arrojó unos datos, me arrojó una información, por ende el otro objetivo sería analizar, ¿cierto? Y el siguiente objetivo, ¿cuál sería? Proponer. Proponer en este caso alternativas de solución. Propone, ¿cierto? Desde lo descriptivo conceptual usted también puede proponer, diagnosticar, analizar y proponer. Pueden ser los 3 objetivos específicos para este caso. Diagnosticar el estado actual de las ventas de la empresa Postobón. Analizar los resultados obtenidos del diagnóstico aplicado a Postobón. Proponer estrategias de mejoramiento para incrementar las ventas en el año 2020. Ojo, un solo verbo en infinitivo por objetivo. Bueno, si ya pusimos diagnosticar, analizar y proponer, ya no pueden haber más verbos, ¿no? Porque a veces eso alude al hecho de que uno tiene 2 objetivos en uno solo, y no, es un solo objetivo, un solo verbo en infinitivo. Diagnosticar, analizar y proponer, en este caso. Vuelve y juega. Si usted quiere hacer un objetivo general, metodológico, quiere montar un emprendimiento, quiere montar una idea de negocio, un estudio de viabilidad, ¿cuáles serían las acciones más lógicas? Primero, realizar una investigación de mercados. Sería el primer objetivo específico. Luego de tener el objetivo específico relacionado con la investigación de mercados, diseñar, o más bien, sí, puede ser realizar el estudio administrativo. El estudio técnico, administrativo, de esa propuesta. Luego, analizar la viabilidad financiera y luego diseñar estrategias
comerciales. Esos serían los objetivos o los pasos lógicos en este caso para una pregunta de carácter metodológico. ¿Aplica en la mayoría de proyectos? Sí. ¿Cambia la forma de la redacción? Pues también. Porque, por ejemplo, acá, miren, vamos a hacer ya aquí el ejemplo real, aquí debajito. Entonces, digamos, determinar las causas que han influenciado en la disminución de las ventas de la empresa Postobón en el año 2020 con énfasis en el área comercial. Entonces, podemos hacerlo así, realizar un diagnóstico orientado a la caracterización de las ventas en la empresa Postobón en los periodos 2019-2 y 2022. Allá redacté el primer objetivo general. Segundo, analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico sobre reportes de ventas en la empresa. Y tercero, diseñar estrategias, ¿cierto? Diseñar y proponer están muy relacionados. Diseñar estrategias comerciales para el incremento de las ventas en Postobón en el periodo 2021-2. Y listo. Ya cumplí con mis objetivos específicos de manera secuencial, medibles, un solo verbo, realizar, analizar, diseñar. Traten de no repetir verbos, traten de variar los verbos. Les voy a mandar un listado de verbos que podemos utilizar para los objetivos y que obviamente cumplan con esta estructura, con esta receta. Por ejemplo, acá, en el estudio de viabilidad, ¿no? Para diseñar productos tecnológicos. Entonces me dice, una investigación de mercados, estudio técnico administrativo, analizar la viabilidad financiera, diseñar estrategias comerciales. Bueno, empecemos. Entonces sería, 1, realizar una investigación de mercados conducente a la revisión de la viabilidad del producto. Segundo, realizar entonces sería diseñar un estudio técnico de los productos. ¿Cuáles productos? Los tecnológicos, los que voy a vender. ¿Sí? Diseñar el estudio técnico de los productos tecnológicos sostenibles. Tercero, analizar la viabilidad económica del producto desde un estudio financiero. Proponer estrategias comerciales para la difusión y venta del producto. Y listo, ahí ya tenemos los ejemplos reales de estos objetivos específicos. Fíjense cómo cambié verbo: realizar, diseñar, analizar, proponer, realizar, analizar, diseñar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la lógica, muchachos? 1, ya ustedes tienen los temas. 2, ¿qué tipo de proyecto están haciendo? Y fíjense que el tipo de proyecto que ustedes están haciendo ya les determina qué tipo de pregunta, qué tipo de objetivo general van a desarrollar. Y a partir de cada uno de ellos hay una estructura también para los objetivos específicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, muy bien. Déjenme aquí un segundito, guardo esto ya para cerrar. Esta es la clase del 21 de octubre. Correcto. Y bien, finalmente, los títulos. Los títulos. Básicamente los títulos son la identidad del proyecto. Están relacionados con el objetivo general y con la pregunta de investigación o la pregunta problema, si la quieren denominar así. Son la identidad del proyecto, están relacionados con el objetivo general y con la pregunta de investigación. Bueno, definen
el alcance o la idea del proyecto. ¿Listo? ¿Cuál es la estructura? Muy sencilla. Ustedes están desarrollando un trabajo de grado. Entonces inician así, trabajo de grado. Ese trabajo de grado está orientado a, entonces tomamos, por ejemplo, el objetivo general y lo ponemos así. Trabajo de grado orientado a determinar las causas que han influido o han influenciado en la disminución de ventas de la empresa Postobón en el año 2020 con énfasis en el área comercial. Ahí ya formulamos un título. Ahora lo pueden resumir más, por ejemplo, trabajo de grado sobre las causas que influencian en la disminución de las ventas en la empresa Postobón. Trabajo de grado sobre las causas que han influenciado en la disminución de las ventas en la empresa Postobón. ¿Listo? Entonces esa es la estructura básicamente, equipo. Colocamos trabajo de grado orientado o sobre y copiamos y pegamos el objetivo general. Por ejemplo acá, trabajo de grado, para diseñar productos tecnológicos sostenibles y amigables con el medio ambiente para niños de 8 años de edad ubicados en la ciudad de Pereira para el año 2021. Y así ya tenemos todos los punticos, ¿no? Tenemos el título, la pregunta, el objetivo general y cómo se hacen los objetivos específicos. ¿Cómo la ven, muchachos? Voy aquí ya a dejar de grabar.